Esta es la charla número 65 de este ciclo tan laborioso, tan jugoso, tan lujoso como el que vamos a tener hoy. Y es un placer enorme presentar al profesor Shlomo Ben-Ami, quien es egresado de nuestra Universidad de Tel Aviv y luego profesor emérito, diplomático, político, historiador, y durante el gobierno de Ehud Barak fue canciller de Israel y además vivió en España mucho tiempo y fue fundador y actual vicepresidente del Centro Internacional de Toledo por la Paz. O sea que es un activista por la paz, viene del partido Abodá, que hoy está debilitado en Israel, como toda la izquierda, pero fue un propulsor de la paz y participó de la conferencia de Camp David en su momento, creo que como en el año 2000. Después, como doctor en historia de Oxford y profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv, decano del Departamento de Historia de la Universidad de Tel Aviv, y tiene publicado muchos libros muy interesantes. Así que vale la pena decirle Shlomo Shalom, que es el saludo en hebreo, que significa paz, porque él es un activista de la paz y cuadra el saludo. Entonces, vamos a escucharlo sobre el tema del día, de reflexiones sobre el orden mundial, y después vamos a tener un diálogo con el profesor sobre temas de interés general, pero quizá le pongamos más el énfasis en el Medio Oriente y sobre todo en lo que influya en Israel. Así que quedamos en escucha y es un gran placer que nos acompañe Shlomo y le doy la bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias, ya que el interés está centrado más bien en la cuestión del Medio Oriente. Me gustaría empezar diciendo que esta parte del mundo, o cualquier otra parte del mundo, nunca actúa de una forma totalmente autónoma, no es indiferente a cambios que puedan tener lugar a nivel global. Todo lo que ha ocurrido aquí desde la descolonización, digamos, a principios o a mediados del siglo XX, con la salida de los británicos y los franceses del Medio Oriente, todo lo que ha ocurrido aquí estaba ligado de una u otra manera a los cambios a nivel global. Sin ir más lejos, por ejemplo, nadie podría pensar que podríamos haber tenido la Conferencia de Paz de Madrid, por ejemplo, de 1991, si no fuera por el colapso de la Unión Soviética. El hecho de que la Unión Soviética perdió su peso internacional es lo que llevó a los países árabes a tomar una decisión de apostar por Estados Unidos, a cambiar sus alianzas estratégicas, pasarse al lado de Estados Unidos, y la mejor manera, o realmente la única manera que tenían de cambiar sus alianzas de la colapsada Unión Soviética a Estados Unidos era hacer la paz con Israel. O sea, el camino hacia un arreglo árabe con Estados Unidos pasa inevitablemente por Israel. Esa fue la razón que le llevó a Sadat a finales de los años 70 del siglo pasado
a llegar a intentar una paz con Israel. Él entendía que la Unión Soviética siempre podría ofrecerle la opción de guerra, no una opción de paz, porque no tenía ninguna influencia sobre Israel. Si quería la devolución de la península del Sinaí y si quería alejarse de la Unión Soviética para llegar a un arreglo con Estados Unidos y tener ayuda norteamericana, que por cierto, hasta el día de hoy, Egipto es el segundo recipiente de ayuda norteamericana. Y eso empieza con los acuerdos de paz con Israel. Los sirios, cuando cae la Unión Soviética, en el 1990-91, deciden empezar negociaciones de paz con Israel. Incluso lo que estamos viendo hoy con los Emiratos Árabes, Sudán, Bahrein, estos países quieren llegar o llegan a un acuerdo de paz con Israel porque necesitan Estados Unidos. ¿Y por qué de repente necesitan Estados Unidos? Por dos o tres razones. Una es el hecho que Estados Unidos ha perdido interés en el Medio Oriente. Y ellos temen quedarse abandonados por Estados Unidos frente a Rusia, frente al yihadismo islamista, frente a Irán, y necesitan que Estados Unidos se quede en esta parte del mundo. Porque Estados Unidos está saliendo del Medio Oriente. Estados Unidos no necesita el Medio Oriente. Ya es el mayor productor de petróleo en el mundo, Estados Unidos. Es un exportador de energía y no necesita el Medio Oriente. Tiene asignaturas mucho más vitales estratégicamente para Estados Unidos en el este de Asia, frente a China. Ahí sus aliados, Corea del Sur, Filipinas, Japón, están siendo hostigados constantemente por China, porque la expansión de China en la zona y también a nivel global es tal que se podría decir que estamos en una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China. Y por lo tanto, se aleja de del Medio Oriente. Tiene otras prioridades estratégicas. Eso no empezó hoy. Ya en el 2010, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, ella empezó lo que ellos llamaban pivot to the east, un pivote o pivotear hacia o reorientarnos hacia el este, abandonar el Medio Oriente. Esto no empezó con Obama, empezó ya con Trump, empezó ya con Obama, el abandono del Medio Oriente. Así que, ¿y cómo pueden estos países mantener o obligar a Estados Unidos a quedarse aquí? Solo a través de Israel. Si Estados Unidos tiene algún interés en el Medio Oriente, es la alianza especial con Israel. Eso es lo que realmente sigue manteniendo a Estados Unidos con un cierto énfasis en esta parte del mundo. Otra razón por la que los Emiratos Árabes llegan a un acuerdo de paz con Israel tiene que ver con el temor hacia Irán. Inmediatamente después de la firma del acuerdo, se dio a conocer que Estados Unidos les va a vender 50 F-35, que es el avión más avanzado del mundo, el avión de combate, de guerra más avanzado del mundo, que Israel es el único país fuera de Estados Unidos que lo tiene. Ahora lo van a tener también los Emiratos Árabes. Así que, y también Bahrein tiene una base naval norteamericana importante, y el temor es de que por las preocupaciones americanas con la cuestión de China puede pensar en evacuar
esa base para desplazar sus fuerzas militares a otras partes del mundo. Así que la alianza entre Israel y Estados Unidos, la gente les da una excesiva importancia cuando se trata del problema económico, como que si la ayuda financiera es importante, pero no es vital. Si estamos bien, si hablamos de 4.000 millones de dólares o casi 4.000 millones de dólares al año en armamentos, es muy importante. Pero para una economía israelí, no digo la economía en tiempos de pandemia, pero economía en tiempos normales, 4.000 millones de dólares no es nada que haría tumbar la economía israelí. Israel lo podría asumir. La mayor importancia de la alianza con Estados Unidos es el apoyo político. El apoyo político, el hecho de que en África, en Asia, a través del mundo, se sabe que este es nuestro gran hermano, que aquí a lo mejor no somos solos tan fuertes, pero tenemos un hermano mayor que es muy fuerte y que si queréis buenas relaciones con ese hermano, eso pasa a través de Israel. Así que, y esa es la razón principal realmente por la que el mundo árabe que nos rodea está intentando de llegar a reconciliarse con Israel. Miren, les voy a decir algo bastante asertivo, diría yo, ¿no? Nuestra generación y los más jóvenes, desde luego, hemos vivido políticamente con el conflicto árabe-israelí como nuestra preocupación central. Aquí se ha creado un Estado judío en medio de un Medio Oriente caótico. Ehud Barak le gusta decir que Israel es un chalet en la jungla, ¿no? Es un chalet en medio de una jungla en la que hay que buscar caminos para sobrevivir, vías para sobrevivir. Y el conflicto árabe-israelí siempre habíamos pensado que esto era eterno, no hay manera de resolver este conflicto. Pues miren, el conflicto árabe-israelí ha acabado. Ya no hay conflicto árabe-israelí, hay conflicto israelí-palestino. Normalmente se pensaba, cuando Rabin fue a Oslo a negociar con Arafat y cuando nosotros fuimos a Camp David a negociar con Arafat, siempre lo hacíamos con el pensamiento o bajo la premisa de que la paz con los palestinos es la única manera para llegar a una paz general con la totalidad del mundo árabe. Todo el precio que estábamos dispuestos a pagar para hacer un acuerdo con Arafat, lo hacíamos con el pensamiento hacia la totalidad del mundo árabe. Arafat o los palestinos eran la avenida, eran la introducción para una paz general. Y ahora ese paradigma ha dado la vuelta. Resulta que ahora se resuelve el conflicto árabe-israelí antes que el conflicto palestino. Y hay que ver si hay maneras de utilizar este cambio de paradigma para, aún así, encontrar una vía de resolución del problema palestino. Pero el problema árabe-israelí, hay paz con Egipto, hay paz con Jordania, hay paz con Emiratos Árabes, hay paz con Bahrein, hay paz con Sudán, y con aquellos con los que no hay paz, pues no hay una paz formal, pero no hay tampoco una guerra. Siria ha desaparecido como Estado,
Líbano sigue un conflicto no con el Estado libanés, sino con Hezbollah más que nada, con una organización no estatal. Y en general, Marruecos, Túnez, Argelia, todos estos no están en un estado de guerra. Aunque formalmente se pueda decir que no tenemos paz con ellos, who cares? ¿Y qué? No nos despertamos cada mañana diciendo, demonios, no hemos firmado un acuerdo de paz con Túnez. Who cares? No existe. El conflicto árabe-israelí ha muerto. Y eso es la mejor noticia que podemos, que tenemos que reconocer e incluso celebrar. Eso no nos, eso no nos deja, no nos tiene por qué dejar indiferentes a la cuestión palestina, porque la cuestión palestina no es solamente una cuestión de política exterior. La cuestión palestina es casi algo que está creciendo y amenazando a la esencia del Estado judío. Nos plantea problemas de identidad más que de seguridad. El problema esencial, si podemos mantener la ocupación militar o borrar las fronteras del 1967 y aún así mantener un Estado judío. Yo creo que va a ser imposible y por lo tanto tendremos que buscar una solución. No que porque el mundo nos presione, no, no hay presión del mundo. No porque el mundo árabe nos presione, mire, estamos firmando acuerdos de paz sin haber resuelto el problema palestino. O sea que todos estos acuerdos nos transmiten el mensaje que tenemos que tomar una decisión sobre la cuestión palestina porque es una cuestión israelí, no porque el mundo nos lo exige, porque el mundo ya no lo exige. Cuando nosotros fuimos a Camp David, cuando yo estaba en el gobierno, me acuerdo que cada visita que hacías a alguna capital europea para entrevistarte con un primer ministro o con un ministro de Asuntos Exteriores, no había manera de eludir el problema palestino. Dale que dale. Palestina, ocupación, asentamientos. Tú querías hablar de otras cosas, siempre querías hablar de cuestiones bilaterales, comercio, mejora de cooperación, etc. Pero ellos siempre Palestina. Pues bien, el mundo ha cambiado y Palestina ya no es el epicentro de las preocupaciones ni de los actores regionales ni de la comunidad internacional. Sí, cuando hay una votación en la ONU, bueno, en fin, pueden pagar a la causa palestina un tributo verbal, pero con eso acaba la preocupación. O sea que Israel internacionalmente nunca en su historia tuvo tal despliegue diplomático, económico a nivel global como el que tiene hoy. Israel hoy con China, la India y Japón, 3 gigantes asiáticos, tiene más comercio que con Estados Unidos, a pesar del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Israel es el segundo proveedor de la India de tecnología militar avanzada. Cuando Shinzo Abe, el primer ministro japonés, que ya no lo es, se retiró por razones de salud, fue reelegido hace un par de años, el primer viaje que hizo fue a Tel Aviv. O sea que las relaciones internacionales de Israel cambiaron radicalmente, no porque Israel haya cambiado su política, porque el mundo ha cambiado. Las prioridades han cambiado. El cambio climático, el problema que tienen los europeos con su cohesión interna, el problema del euro, el Brexit.
los populismos autoritarios que crecen a raíz de la crisis económica del 2008, bastante parecida a la crisis económica del 1929. Aquellos que tienen un conocimiento elemental de los procesos históricos del siglo XX, podéis ver fácilmente cómo el 1929 produjo las dictaduras europeas, llevó a Hitler al poder, y el 2008 creó también una crisis de la democracia. Los populismos autoritarios en Europa, Francia, España, Italia, el Brexit es un fenómeno populista inglés. El este de Europa es totalmente autoritario. Ahí más lejos, hoy la mayor parte del planeta no vive bajo democracias liberales. Hay más y más caudillismos. China es el 20% de la humanidad. La India tiene un gobierno ya por segunda vez autoritario, nacionalista, hindú. Bueno, de África ya podéis imaginaros. O sea que, y en Europa las democracias están siendo, más que nada las del este de Europa, lo que se llama hoy democracias iliberales. O sea, la cuestión económica, el temor a la estabilidad de las democracias, el temor a las migraciones masivas en Europa, en Estados Unidos, y estas migraciones crecen e irán creciendo aún más por la crisis climática. La gente no son lo suficientemente conscientes de la relación que existe entre política global y cambio climático. La guerra civil en Siria empezó después de 5 años de sequía, y es una de las razones principales de la guerra civil, porque la distribución de agua por parte del régimen de Bashar al-Assad se hizo a favor de su etnia, la etnia alawita. Él viene de una etnia, y eso llevó a una migración masiva de gente del campo a las ciudades, y una de las protestas que tuvieron lugar por opositores del régimen o gente que no han sido favorecidos en la distribución del agua, el ejército disolvió la manifestación de una forma violenta con centenares de muertos, y eso fue el inicio de la confrontación que evolucionó en una guerra civil. Gran parte de estas migraciones son que se ven hoy en Europa vienen por problemas del cambio climático, de la desertificación en África, que la gente pierde sus tierras. Hoy China, por ejemplo, ha arrendado el 10% de las tierras arables en Ucrania. O sea que la cuestión de la supervivencia hay en torno del planeta, en todo el planeta hoy, en torno a 60 millones de emigrantes o inmigrantes que andan sin pasaportes. ¿Por qué se va a preocupar la comunidad internacional hoy del problema que a nosotros, cuando estábamos en el gobierno, pues era nuestra pesadilla, el problema de los refugiados palestinos? ¿Por qué se va a preocupar el mundo del problema de los refugiados palestinos cuando tiene Europa en sus puertas un problema de refugiados que no puede resolver? Y cuando Turquía mantiene en torno a 3 millones de sirios, de refugiados sirios, que si Europa
no acepta ciertas condiciones de Erdogan, puede abrir las puertas e inundar Europa de inmigrantes sirios. En este entorno que ha cambiado tan radicalmente, pues bien, la cuestión palestina ha perdido su interés. Ahí está el mayor pecado de la diplomacia de paz palestina, el no haber entendido que hay que, cuando hay una ventana de oportunidades, hay que explotarla. Y si no lo conseguiste, cuando estaban en el gobierno Rabin y Pérez y Barak, entre tanto el mundo ha cambiado y a nadie le interesa la cuestión palestina. Por eso, esta cuestión seguirá siendo importante para nosotros. Es una decisión que los israelíes tienen que tomar. Si quieren un Estado judío, liberal, o si quieren una especie de situación surafricana, pero sin solución surafricana. Porque la solución surafricana fue que dieron el gobierno a la mayoría negra. En la situación israelí es totalmente imposible un escenario en el que Israel, si los judíos se convierten en minoría, van a ofrecer a la mayoría gobernar. Eso va a ser totalmente inverosímil, así que podría ser una situación de guerra civil latente. Pero en fin, esa es otra cuestión. Para entender aún mejor, si me permitís, la situación en el Medio Oriente, me voy un minuto a la cuestión de Estados Unidos con el cambio de gobierno en América. La llegada de Biden al poder, a la presidencia de Estados Unidos, es francamente la mejor noticia que, digamos, si Netanyahu se queda de primer ministro, cosa que francamente lo veo más, se le está haciendo mucho más difícil, francamente. Creo, no, si queréis, cuando hablemos más tarde de la política interior aquí, pues puedo aclararlo mejor. Pero en fin, digamos que Netanyahu se queda. Netanyahu, que hizo la alianza con Trump, que hizo esta amistad íntima con los evangelistas en Estados Unidos. El Netanyahu que se fue a Estados Unidos a hablar en el Congreso contra Obama, cosa que, y Biden fue el número 2 de Obama. O sea que tenemos un primer ministro al cual el Partido Demócrata en Estados Unidos desprecia, detesta y odia. Esa es la simple realidad. Dando que esta es la situación, la elección de Biden y Kamala Harris es la mejor noticia que podría haber tenido Netanyahu. Porque este Partido Demócrata podría haber producido otro presidente, digamos, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, que son la izquierda del partido. Y esos sí que eran muy críticos con Netanyahu, muy críticos con Israel. Biden es lo mejor que podemos esperar de este Partido Demócrata. Es una persona centrista, es un sionista gentil, ¿no? A la gente siempre creen que en Estados Unidos la razón por la que Israel tiene la amistad con Estados Unidos es por el lobby judío. Es una tontería. El sionismo gentil es más potente que el sionismo judío en Estados Unidos. Más aún, la mayoría de los judíos en Estados Unidos votan por los demócratas y son liberales. Los judíos en Estados Unidos son la comunidad más liberal que existe en Estados Unidos. Suelen decir, no con tinte antisemita realmente, no con ninguna intención antisemita, que los judíos ganan en Estados Unidos sueldos, tienen salarios como presbiterianos y votan como puertorriqueños. O sea, que los judíos normalmente votan por el partido demócrata, son muy liberales.
Y dentro de la comunidad judía puedes encontrar grandes opositores a las políticas del gobierno israelí. Así que dado esta situación, Biden es lo mejor que Israel podría haber esperado. Y ahora ha puesto como secretario de Estado a un judío, Anthony Blinken, cuyo padre no es su padre realmente, es el marido de su madre, ¿no? Es el segundo marido de su madre, que es un judío francés, superviviente del Holocausto, y es una persona que se considera muy judío, y todas sus declaraciones hasta el presente han sido muy favorables a Israel. Es francófono, es muy europeísta, etc. Ha nombrado como ministra de Finanzas a la que fue gobernadora del Banco Federal, ¿no? del Fed, Yellen, que es judía también. Él mismo es muy pro-Israel. Ahora, pensar que Estados Unidos va a recuperar en el Medio Oriente o va a aspirar a recuperar en el Medio Oriente las posiciones que tenía antes, yo no lo creo que eso es lo que van a hacer. El Medio Oriente no es prioridad americana. Pero sí intentarán llegar a un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Eso sí, porque eso se considera como un interés americano, que no haya proliferación nuclear. El hecho es que Trump, instigado por Netanyahu, ha decidido retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Eso ha aislado a Estados Unidos más que a Irán realmente, porque Irán se quedó en buenas relaciones con los demás firmantes del acuerdo, porque ahí el acuerdo no es Estados Unidos-Irán, es Estados Unidos, Alemania, Unión Europea, ONU, Rusia, China, con Irán. Estos son los que firmaron el acuerdo. Los iraníes respetaron el acuerdo a rajatabla, pero el momento que Estados Unidos se retiró, recibieron de los europeos compromisos de que Europa les ayudará a superar las sanciones norteamericanas. Pero vieron que no, que Europa no podía hacerlo por una simple razón. El euro no es una moneda global como es el dólar. Eso De Gaulle siempre decía que el privilegio exorbitante del dólar es algo insoportable, solía decir De Gaulle. Y por lo tanto, y aquí se vio que ellos no pueden puentear las sanciones a través del euro, porque todo el sistema de transferencias globales, etcétera, está controlado realmente por Estados Unidos. Y eso sigue siendo el poder americano, cuando los iraníes descubrieron que Europa no puede ayudarles a superar las sanciones norteamericanas, es cuando empezaron a atacar a los saudíes y etcétera. Así que ahora intentarán los americanos de recuperar ese acuerdo. Claro que para Israel, y eso independientemente de si es Netanyahu o si es cualquier otro presidente o cualquier otro primer ministro, para Israel la cuestión de la nuclearización de Irán es una cuestión de Estado. Aquí no hay diferencias entre los diferentes partidos políticos. Pero entendámonos bien. Yo os voy
a hacer una interpretación personal mía de qué es lo que motiva a los iraníes en su comportamiento en el Medio Oriente. Aquí hay 3 países en el Medio Oriente que no son árabes: Israel, Turquía, Irán. Esos son los 3 países que no son árabes. Todos los demás son árabes. Irán y Turquía son musulmanes, pero no son árabes. Curiosamente, estos 3 países son los más fuertes, los mejor organizados, los únicos que tienen un Estado-nación sólido. Los demás, los países árabes, son criaturas o creaciones artificiales. Son países en torno a pozos de petróleo. No son estados normales. Irak se derrite, Yemen se derrite, Libia se derrite. No hay estado libio, nunca lo hubo. Líbano fue en algún momento, pero ya no lo es. Jordania es un país de beduinos con una mayoría palestina. Si Jordania sigue hoy existiendo como Estado, es gracias a la protección de Israel. Porque más de una vez en las últimas décadas hubo intentos por parte de los sirios de invadir Jordania. La seguridad de Jordania, la estabilidad de Jordania es un interés primordial, estratégico del Estado de Israel, porque es una especie de Estado tapón entre Israel e Irán y otros. Así que los únicos estados reales de verdad en esta parte del mundo son 3 estados no árabes: Israel, Irán y Turquía. Ahora, el enemigo natural de cada uno de estos estados es el mundo árabe. El enemigo natural de Irán no es Israel. El enemigo natural de Irán es el mundo árabe. ¿Qué hay entre Israel e Irán? ¿Qué problema hay? No hay nada. ¿Tenemos alguna frontera común? No. ¿Tenemos, les debemos algo? ¿Nos deben algo? No hay nada. Y tú te preguntas, pero demonios, y si no hay nada, ¿por qué este conflicto? Bueno, por la siguiente razón. Los iraníes ven como el mayor problema o como la mayor preocupación que ellos puedan tener es una paz israelí-árabe. Una paz israelí-árabe arrincona a los iraníes y les pone en un peligro mortal, porque en ese momento se crea una alianza entre el poderío tecnológico militar de Israel y las capacidades financieras de países como Arabia Saudita y los países del Golfo, que son los enemigos naturales de Irán. Irán necesita la bomba atómica. Si yo fuera iraní, yo también apoyaría una bomba atómica para mi país. Es un país que está aislado en un entorno árabe hostil, que además está ahora en alianza con Israel y con Estados Unidos. Imagínense el temor para ellos. El pánico iraní es el que les lleva a intentar buscar aliados en la zona. Siria, Hezbollah. Esa es la mejor manera también que ellos tienen de defender, de proteger el régimen. La historia nos ha enseñado que toda revolución
llega tarde o temprano a la conclusión que la mejor manera de preservar la revolución es extendiéndolas, o sea, vendiéndola a países limítrofes. Así, cuando la Revolución Francesa en 1789 se va a toda Europa, intentan de conquistar Europa, la Unión Soviética hace lo mismo. Es la mejor manera de proteger la revolución. Los iraníes lo intentan, no con gran éxito, pero están bloqueados realmente por un entorno árabe hostil, por un país como Israel, que es una potencia militar regional, y por Estados Unidos. Y eso es lo que les lleva a intentar llegar a una capacidad nuclear, porque es la mejor manera de evitar un ataque americano o un ataque por parte de sus enemigos. Lo que yo espero que Biden intente es realmente llegar a un nuevo acuerdo nuclear, pero también intentar algo que es, en mi opinión, más importante, y es unas reglas de juego en esta parte del mundo. Definir, ayudar a las partes en colaboración con los rusos, porque ya entraron, los rusos ya están aquí también. Estados Unidos, al alejarse del Medio Oriente, abrió de nuevo las puertas del Medio Oriente a la penetración rusa. Pero Rusia no tiene el poder de manipular demasiado aquí, no tiene la capacidad económica, no tiene la vocación, y tiene bastantes problemas en Ucrania, en el centro de Asia, etc. Así que si los americanos ayudan a neutralizar el problema iraní, entramos aquí en una etapa muy positiva para el Medio Oriente. Si me permitís una última reflexión. En esta guerra fría que existe hoy entre China y Estados Unidos, Israel está obligada a tomar parte. Y eso no es nada fácil. Los americanos, cuando Trump, en la presidencia de Trump, y será lo mismo en la presidencia de Biden, eso no va a cambiar, necesitan que sus aliados, más que nada un aliado como Israel, que debe tanto a Estados Unidos, que sus aliados colaboren con Estados Unidos en evitar hacer concesiones estratégicas a China en tecnologías avanzadas, por ejemplo. El puerto de Haifa aquí, han construido un nuevo puerto que es propiedad prácticamente de los chinos. En Grecia compraron el puerto de Pireus como entrada a Europa. Hay cooperación tecnológica muy profunda entre Israel y China. Si Estados Unidos lo ve como algo que pone en peligro sus propios intereses en esta carrera militar tecnológica con China, si es así, Israel se verá obligada a reducir sus colaboraciones con los chinos. Hoy tenemos grandes intercambios con China. Hay grandes inversiones por parte de los chinos. Esa es la ventaja de la paz que se ha firmado con los Emiratos. Los Emiratos Árabes pueden sustituir a las finanzas o a las inversiones chinas en Israel. Así que cuando hay una guerra o un enfrentamiento, una carrera entre dos superpotencias, como hemos visto durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, todos los demás se
se alinean según uno de los dos grandes. Así se dividió el mundo durante la Guerra Fría. Lo mismo puede ocurrir en esta guerra entre Estados Unidos y China. Porque hoy las guerras no son siempre las guerras que nuestra generación ha conocido. Hoy se puede hacer las guerras de otra manera. Por ejemplo, a través de las tecnologías, el ciberataque, el cyber. Hay constantemente una guerra entre Israel y Irán. No para la guerra tecnológica. El intento de los israelíes de frenar el proyecto nuclear iraní se hace frecuentemente a través de medios tecnológicos sin tener que matar a nadie. Así que, y la guerra comercial también es una forma de guerra en esta era. O sea que tenemos que darle al término guerra una nueva definición adaptada a estos tiempos. Sabéis que cuando se conmemoró el centenario de la Primera Guerra Mundial, en el 2018, o el fin de la guerra del 2018, aparecieron muchos estudios sobre la Primera Guerra Mundial. Uno de los estudios se titulaba The Sleepwalkers, los sonámbulos. Ese era el título. Se refería a los líderes de Europa en el 1914 que fueron a la guerra como sonámbulos porque no eran lo suficientemente conscientes de la letalidad de los armamentos que tenían. La última guerra que conocieron era la guerra con caballos. Y de repente resulta que tenían armamentos muy letales. Y los líderes no eran lo suficiente conscientes. Hoy ya sabemos que las guerras pueden ser destructivas en tales dimensiones, en tal envergadura, que mejor no entrar en ellas. Una guerra entre China y Estados Unidos es algo que puede ser una hecatombe. Y por lo tanto se sabe que hay que evitarlo. Por lo tanto, las guerras se hacen por otros medios. Medios económicos, medios tecnológicos, ciberataques. A veces se hacen a través de terceras partes. Irán quisiera evitar una guerra, un enfrentamiento directo con Israel. Por eso lo hace a través de Hezbollah. Financia a Hezbollah en el Líbano. Toda guerra entre Israel y Hezbollah es realmente una guerra con Irán. Pero ese es el modo de evitar una hecatombe mayor. Así que en esta situación, una guerra fría entre Estados Unidos y China va a obligar a los israelíes a tomar parte, decidir que tiene que reducir la colaboración con China, cosa que no va a ser fácil, pero ya veremos de qué manera lo ve la nueva administración norteamericana. En general, independientemente de cada cual, aquí tiene sus visiones políticas, sus preferencias políticas. Aquí en Israel, en la cuestión de política exterior, no creo que haya realmente ningún debate serio. No hay ningún conflicto político interno. Pero se puede francamente decir, yo lo pienso así, y no desde ahora, que internacionalmente Israel nunca estuvo en mejor situación como lo que está hoy. Creo que Israel, sus relaciones diplomáticas internacionales han crecido, con el mundo árabe los puentes se están construyendo, la administración norteamericana, incluso esta administración,
que llega ahora a la Casa Blanca es favorable, es pro. Y el único problema realmente que nadie puede ayudarnos a resolver y que es nuestro problema es el problema palestino, porque nos plantea los retos más fundamentales realmente de nuestra existencia. ¿Qué país de Estado queremos? ¿Queremos un Estado judío democrático o queremos un Estado con una mayoría árabe? Esa es una cuestión que nosotros tenemos que decidir. Si del mundo depende, de vez en cuando harán una declaración condenando la ocupación, etcétera, pero nada más. Nada más. Tienen sus propias preocupaciones, otros problemas, y por lo tanto no irán más allá. Somos nosotros que tenemos que tomar la decisión. Si Israel pudiera resolver el problema palestino, podríamos decir que la victoria del proyecto sionista ha sido total. Nos quedamos con problemas económicos, con problemas identitarios, que tenemos bastante, entre religiosos, no religiosos, sefaradíes, ashkenazim, disparidades económicas que puedan existir. En ese tema hay mucho por hacer, precisamente porque nuestra economía es una economía digital. Cuando la economía es una economía digital, eso inevitablemente hace crecer las brechas sociales. Porque el que tiene educación, el que tiene mejor capacidad económica, sube mucho más arriba con la economía digital y deja atrás a los que no tenían esa educación. Y la brecha hoy Israel entre los partidos de la OSD, Israel es el primero o el segundo en brecha social, precisamente por el despegue económico. Hoy y ayer aquí en los medios de comunicación se abrió de repente un debate que me ayuda a subrayar lo que acabo de decir sobre la brecha. Hay una unidad militar aquí que se llama 8200, Shmone Matai. 8200, que está aquí, no lejos de la Universidad de Tel Aviv. 8200 es una unidad de inteligencia militar. Un edificio enorme, todo el mundo lo puede ver desde fuera, donde está la crema de la juventud israelí. Porque es una de las razones que Jordania y todos estos países quieren ser aliados con Israel, es por las capacidades de inteligencia militar, que les ayuda a ellos a salvaguardar sus regímenes contra enemigos potenciales. Ahora, ¿quién llega a 8200? 8200 llegan los mejores. Entre pilotos de combates y 8200 se llevan a la crema de la sociedad israelí. Pero según el debate que se abrió ahora, es que en un análisis de dónde vienen los jóvenes que van a 8200, se ve que son de Herzliya, Ra'anana, Tel Aviv, etcétera, pero ninguno casi de la periferia. Ninguno del norte, del sur, de las ciudades menos aventajadas. O sea que, y eso es el reflejo de cómo la tecnología, los conocimientos tecnológicos de las nuevas tecnologías reflejan la brecha social y la amplían aún más. Y esa es la situación. Esas son las cuestiones que nos preocupan y claro también
la decencia de la vida política o la indecencia de la vida política, la corrupción política, la disfuncionalidad del sistema político israelí. Un primer ministro que tiene en este momento pleitos y está acusado de corrupción. Todas estas cuestiones son las que preocupan. Por lo demás, francamente, si uno ve la historia de Israel desde 1947 hasta hoy, Israel nunca estuvo en una situación mejor en plan de su despliegue internacional, de su aceptación a través del planeta, de sus alianzas, de sus relaciones con los vecinos en el Medio Oriente. Bueno, yo creo que os he dado un poco de una panorámica que espero un poco explica las cuestiones desde distintas perspectivas. Si queréis algunas preguntas... Sí, podemos hacer algunas preguntas muy relacionadas con lo que estuviste conversando. La paz con todos esos países árabes, dentro del mundo de los palestinos, ¿se palpa alguna reacción, alguna consecuencia, algún cambio estratégico, una posibilidad de un diálogo un poco más realista? Y sigo con la pregunta esta sobre Arabia Saudita. ¿Qué perspectivas tenemos o tienen para una posible paz de un país tan clave? Yeah. Bueno, una muy buena pregunta. Para los palestinos, estos acuerdos de paz fueron un revés muy serio para ellos, porque ellos vivían, al igual que la izquierda israelí, tengo que reconocer, los palestinos como la izquierda israelí vivían con el paradigma anterior, de que si no hay un arreglo con los palestinos, no habrá nada con los árabes. Y aquí ocurrió al revés, y por lo tanto fue un revés muy serio para ellos. Tal fue el golpe que Abbas decidió volver a la coordinación en temas de seguridad con Israel, cosa que había interrumpido hace unos meses cuando Trump propuso su propuesta de paz que los palestinos no podrían haber aceptado, porque no era para ellos nada positivo, no lo veían como algo que podían asumir. Y ahora inmediatamente después del acuerdo de paz israelí con los Emiratos, se reanudó la cooperación en sistemas, en cuestiones de seguridad entre la autoridad palestina y Israel. Ahora, claro, están esperando, todo el mundo está aquí en compás de espera, a ver qué hace la nueva administración. Tienen la esperanza de que la nueva administración intente de avanzar con un nuevo proyecto de paz. Francamente creo que si es eso lo que espera Mahmoud Abbas, el presidente palestino, yo creo que se va a equivocar, porque yo no veo ninguna administración norteamericana volver a la actitud de Clinton y de Bush, de un proceso de paz con unas propuestas de la frontera del 67, división de Jerusalén. No way. Yo no creo que se van a arriesgar porque ya se intentó en el pasado y no creo que irán por esa vía. Posiblemente irán por caminos algo más de pasos pequeños, como por ejemplo mejorar la situación económica en los territorios, reanudar la ayuda que les denegó Trump, la ayuda económica, a ver si se les puede dejar a los palestinos mayor movimiento o libertad de movimiento
entre las distintas partes de Cisjordania, ese tipo de cosas, pero realmente un proyecto de paz global, etcétera, como Clinton y Bush, Obama, yo eso no lo veo, no way. No olvidemos otra cosa. Estados Unidos ya no es la Estados Unidos del pasado. Sale de esta pandemia y de 4 años de Trump profundamente herida. Jamás en la historia de Estados Unidos estuvo el país tan dividido desde la guerra civil del siglo XIX como lo está hoy. Problemas raciales internos, divisiones internos, un sistema social en bancarrota, realmente. O sea, lo que tiene que hacer Biden antes de que Estados Unidos pueda ser el gran poder del pasado es reformar Estados Unidos en casa. O sea que tiene bastantes asignaturas en casa para poder presentarse a China. Mire usted, cuando Trump impone sanciones a China y empieza una guerra comercial con China, no tiene sentido por la simple razón que cuando los americanos compran productos chinos, no están haciendo ningún favor a China. Lo compran porque o no lo producen en casa o lo producen muy caro. Esas son las dos únicas razones que tú compras fuera. Y si no lo compras de China, lo comprarás de Vietnam. O sea que el déficit se queda el mismo. O sea, lo que haces es traspasas el déficit de China a otros. O sea, que lo que Estados Unidos necesita es recuperar sus propias industrias, invertir en casa, mejorar su sistema educativo. El tiempo que Trump dedicó para luchar contra China, China introdujo a la clase media 500 millones de personas, a su clase media. O sea, hoy el modelo de crecimiento chino ya no está como antes en la exportación, está en el consumo interno. China se está reformando. China hoy es el mayor productor de energía verde en el planeta. China compite con Estados Unidos en inteligencia artificial. O sea que Estados Unidos tiene que reformarse en casa. Sale herida de esta pandemia. Es el país que peor ha tratado la pandemia. Y no solo por Trump, sino por las deficiencias del sistema de sanidad americano, con millones y millones de personas que no están asegurados, que no tienen cobertura. O sea que ese va a ser el problema número 1 de Biden. Pero la segunda parte de la pregunta era... Era sobre Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita primero ya hemos hecho un avance porque los vuelos del Al pueden volar sobre territorio saudí. No es poca cosa, porque si vuelas de aquí a Emiratos son 7 horas. Si vuelas por Arabia Saudita son 3 horas y media. Y eso cambia muchísimo. Yo creo que los saudíes, hay que entender una cosa muy simple. En los países donde hay una democracia, ganas o pierdes elecciones. De eso depende el gobierno. En países como Arabia Saudita, donde no hay elecciones, la supervivencia del sistema, del régimen, se consigue de otras maneras. Para los saudíes, la supervivencia del régimen es importante.
Ahora, para esa supervivencia necesita neutralizar a los iraníes, mantener la amistad con Estados Unidos, más que nada con Estados Unidos. Ahora, ¿cómo mantienes la amistad con Estados Unidos? En el 2001, cuando las Torres Gemelas, resultó que en el ataque a las Torres Gemelas la mayoría de los terroristas eran saudíes. De repente el régimen saudí entró en pánico. Estados Unidos nos va a castigar. ¿Cómo evitamos el castigo por parte de Estados Unidos? ¿Sabéis cómo que se inventaron? Se inventaron la propuesta de paz árabe-israelí de los saudíes. En el 2001, la primera vez en la historia de los saudíes que se arriesgan a proponer una propuesta de paz. Es el momento de decir a los americanos: somos indispensables, no nos toquen. Estamos haciendo la paz ahora en el Medio Oriente, que es un interés americano también. Y esa fue la manera. Hoy, Mohammed bin Salman puede hacer lo mismo. Los demócratas le odian. ¿Por qué? Por lo de Khashoggi, porque posiblemente hizo negocios sucios con Kushner, el yerno de Trump o whatever. O sea, le odian. ¿Cómo puede defenderse? Pues subir al vagón y decir: bueno, yo también hago la paz con los judíos, yo también estoy con los israelíes, y arreglamos el mundo de esa manera. O sea que esa es la mejor prueba que a lo largo de 70 años utilizaron el problema palestino simplemente no porque les interesaba Palestina, porque era un instrumento, era una herramienta que necesitaban. Antes la necesitaban de una manera y ahora la necesitan de otra manera, ahora la sacrifican. Lo último que le preocupa a Mohammed bin Salman es la ocupación israelí de Palestina. Lo último. Así que, porque la supervivencia del régimen depende ahora de que Estados Unidos, esta nueva administración demócrata, no se lance contra ellos, etc. Perfecto. Bueno, no quiero abusar y fatigarte. Es muy tarde en Israel, ya es más de medianoche, pero un pequeño pantallazo de la política interna israelí cuando tenemos un primer ministro que es la antidemocracia. La democracia es alternancia y él lleva 13 años en el poder y está procesado por corrupción. ¿Cómo se desata ese nudo? Bueno, hay dos carriles, ¿no? Ahí está el carril judicial, donde sus abogados intentan constantemente aplazar el juicio suponiendo que en las próximas elecciones, si él sale reelegido con una coalición más confortable para él, o sea, una coalición netamente de derechas, él podría legislar leyes, o sacar adelante leyes como la que existe en Francia, por ejemplo, que no puedes procesar a un presidente cuando está en el poder, lo puedes procesar después, ¿no? De eso estoy seguro, que esas son sus expectativas, ¿no? Y esa fue la razón de todo este movimiento de protestas. Este movimiento de protestas que hemos visto, que es una cosa bellísima, francamente, ¿no? Por lo menos así lo pienso yo. Cada uno tendrá sus opiniones políticas, pero lo pienso así, ¿no?
Yo mismo me han invitado hace un tiempo a dar un discurso ahí, está en YouTube, lo podéis ver, solo que está en hebreo. El discurso que di frente a la residencia del primer ministro. Pero, en fin, así que, pero este movimiento, francamente, a mí me rompe el corazón, porque es un movimiento cívico muy noble, así lo veo yo, ¿no? Muy noble, etcétera, pero que no tiene perspectivas, porque no tiene pensamiento político, ¿no? Y aquí, si no eres capaz de traducir esas energías en una realidad política, no. Y por eso yo pienso que lo que os conté al principio de nuestra charla, o antes de que empezara la charla, sobre lo que este paso que ha tomado Gideon Sa'ar tiene mucho más peso político, desafortunadamente para mi visión de las cosas, que todo este movimiento de protestas. Tiene mucho más peso político porque puede cambiar el equilibrio de poderes internos y a lo mejor incluso acercar la caída de Netanyahu más que lo que estas protestas consiguen. Otra cosa que valdría la pena decir es la siguiente. Miren, aquí la política israelí tiene una enfermedad inherente en el sistema realmente, porque el sistema es un sistema de votación proporcional en la que la política es una fotocopia del caleidoscopio social. O sea, tenemos tres partidos religiosos. Confundimos hasta a Dios, o sea, porque para Dios basta con uno, ¿no? No, tenemos este y el otro y el otro. Y después, por una parte, están los religiosos que son un voto cautivo o un aliado cautivo de la derecha, siempre. Una pequeña teocracia. Bueno, es una guerra que se lleva constantemente, poner un límite a lo. Y eso lo que hace también es romper el estado de bienestar, porque aquí cada uno tiene su estado de bienestar. El Shas, por ejemplo, y los religiosos pueden permitirse llevar al niño de 3 años al jardín infantil sin pagar, porque ellos tienen los presupuestos que les da el gobierno, pero no, los demás no, los demás tenemos que pagarlo. Ellos no van al ejército, otros sí van. Eso es una enfermedad que hay que corregir de alguna manera. Una sociedad no puede seguir con estos desequilibrios. Y por la otra parte está la minoría árabe, en la que se nota un proceso fascinante, realmente fascinante, de integración en la sociedad israelí, de israelización. Si os vais a los hospitales, por ejemplo, aquí todas las farmacias son árabes, todos los farmacéuticos prácticamente. Y hoy en el Technion, que es la universidad en Haifa, digamos, más tecnológica, los nuevos matriculados con un porcentaje mayor y mayor de árabes entran más y más en la parte digital de la economía. Hay mucha más disponibilidad de cooperar con otros partidos por parte de los árabes. O sea que el futuro de la economía israelí o el futuro del crecimiento sostenible israelí está en la integración de árabes y ortodoxos al mainstream, a la corriente central del quehacer económico. Los árabes están mucho más dispuestos que los religiosos. Solo el 50% de los ortodoxos, de los hombres ortodoxos, trabajan. Están en el mercado laboral.
¿sabéis qué porcentaje de las mujeres? El 71%. Eso de que las mujeres trabajan para alimentar a los hombres en la comunidad ortodoxa. Eso no es normal, Dios mío. O sea, está bien que haya esa participación en el mercado laboral, pero tampoco para que el señor esté sentado todo el día leyendo el Talmud. Pero, en fin, lo que quiero decir con esto es que hay inconsistencias inherentes en el sistema que habrá que corregir. Y siempre cuando nos quedemos sin corregirlo, podemos entrar en estos, seguir en estas inestabilidad política o en la dificultad enorme que hay aquí en formar gobiernos. Pero al final, si digamos el partido mayoritario gana 30 escaños en un parlamento de 120, imagínense cuántos partidos pequeños tiene que incorporar para llegar a la mayoría. Y al final resulta que el partido pequeño es el que tiene más influencia, porque la condición que te pone al mayoritario es que hagas esto y lo otro, que no está en el plan de aquel que supuestamente ganó las elecciones. O sea, que eso es absurdo. El sistema es disfuncional. Sí. Y claro, siempre en todas las democracias tienes ese dilema. Sacrificar el principio de representatividad en aras del principio de la eficacia del gobierno, de la gobernanza. O sea, claro, Inglaterra es el mejor ejemplo en el que se sacrifica la representabilidad para tener gobernanza. Aquí sacrificamos la gobernanza para que todo el mundo esté representado. Y al final eso deja frustrados a todos. Así que habrá algún momento que reformar el sistema electoral también. Bueno, Shlomo, tengo pudor en seguir conversando contigo porque... Yo creo que Beto puede seguir. Y quiero, la dejo a Poli que te salude. Ha sido un gran placer y muy ilustrativo. Gracias. Okay, gracias. Bueno, Shlomo, realmente parecías mi gente hablando. Gracias, gracias. Yo estoy muy cercana a ese tipo de pensamiento y me duele también algunas cosas y me enorgullecen muchísimas otras. Así que te agradezco profundamente. Es un gusto que hayas estado con nosotros. No, yo te digo, habló mucha gente acá, pero has condensado el tema de Israel de una forma y el de Estados Unidos, del mundo entero, maravillosamente bien. Me encantaría que algún día puedas venir acá a darlo personalmente, pero mientras tanto, si no te enojas, te vamos a llamar de vuelta, porque yo creo que la pandemia no se acaba pronto, aunque dicen que hay vacunas. Así que yo te agradezco de corazón, estoy muy, muy contenta y bueno, yo ya nomás llamo a mi hijo y a la gente que tiene que ver con Israel para contarles, pues yo estoy llena de gente que tiene que ver con Israel. Te agradezco muchísimo y me encanta que hayas acompañado esta noche. Muchas gracias. Es de día por acá, pero ahí está bien pasada la noche. Muchas gracias. Muy amables, muy amables. En la gracias, Poli, gracias. Chao. Chao.